el video de hoy vamos a aprender a hacer el salto salchow, además de algunos errores comunes que he visto, que conocemos para que intentemos no cometerlos. Y por último, pero no menos importante, vamos a hacer ejercicios off skate para que obtengamos mayor fuerza en los saltos y mayor altura. Así que quédense hasta el final y no se lo pierdan. Soy Julia Gerosi, profe de patín hace muchísimos años y repito, les voy a contar dónde me encuentro. Estoy en la ciudad de Panamá, en la parte de Brisas del Golf, en un local que se llama Loop Roller. Pueden venir a patinar y hacer lo que ustedes quieran de manera libre, porque tienen días especiales para venir y patinar y disfrutar de la pista, y además también te alquilan patines, así que perfecto si quieren aprender también a patinar. Vayamos a lo importante. Hoy vamos a aprender a hacer el salchow. Es un salto en donde tenemos que despegarnos del piso con ayuda y asistencia del freno, pero a diferencia del toe loop, el toe loop ya lo vimos en este video, así que vayan a verlo, no es como en el salto toe loop en donde el freno hace un pique, sino que se genera la presión del freno porque presionamos mucho la parte interna de nuestro patín, entonces al pisarla mucho se va al freno. Vengan cerquita que les voy a mostrar a qué me refiero con la parte interna del patín. Van a notar ahora cuando empecemos con la explicación que hay que pisar mucho la parte de adentro del patín, que sería este lateral, la parte interna del pie izquierdo, y al pisarlo y presionarlo tanto, inmediatamente se va a ir al freno. Y de acá vamos a despegarnos hacia arriba. Es importante que ubiquemos el brazo izquierdo adelante y el brazo derecho al costado. Derecho al costado no a la altura de los hombros, sino que lo vamos a tirar atrás lo más posible, sin que el cuerpo se tuerza. Entonces, brazo izquierdo adelante, brazo derecho atrás al costado en la diagonal, bien alargado, y vamos a utilizar la pierna izquierda de base. Entonces vamos a quedar en posición, misma pierna, mismo brazo del mismo lado, y la pierna derecha se va a alargar hacia atrás. Este va a ser el primer movimiento que vamos a hacer en el salchow. Visto de lateral quedaría así. Misma pierna y mismo brazo atrás. La pierna de base puede estar semiflexionada o estirada completamente, a gusto de ustedes. Me voy yendo para atrás, allí. Una vez que logramos esta posición, lo que tenemos que hacer es alargar la pierna hacia atrás, la derecha que sería la libre. El cuerpo va a estar derecho y la pierna izquierda se va a flexionar. Casi me voy de una parte importante. Cuando ustedes hagan el salto, es importante que en el momento que están haciéndolo para atrás, esta posición, vayan en una línea recta con el pie, que no se mueva ni para adentro ni para afuera. Tiene que ser en una línea recta. Entonces, a medida que van en la línea recta, la pierna va atrás, se alarga, la izquierda se flexiona y ahora sí vamos a hacer presión del filo. Entonces, estamos en esta posición, la pierna se alarga hacia atrás, la izquierda de base se flexiona y la pierna derecha, que es la libre, va a generar un círculo, hasta que la punta de la pierna libre de la pierna derecha llega a la parte del talón de la pierna izquierda. Parece un caos, pero es mucho más fácil de lo que parece. No te creo. Viene la parte en donde tenemos que hacer mucha presión del filo interno y se va al freno. En línea recta, alargo, filo interno, freno. Una vez que pisamos el freno es donde viene el momento de flexionar las piernas, acercar los brazos al cuerpo y elevarnos. Lo vamos a ver en cámara lenta acá. Primera posición. Segunda posición, círculo, misma pierna, mismo brazo, se acerca, baja los brazos cuando la pierna se acerca y de acá viene el freno y de acá nos tenemos que elevar hacia arriba. Lo vamos patinando si se entiende mejor, ¿les parece? La idea es que la primera vez lo hagan cayendo en dos pies, así luego pueden avanzar a hacerlo en uno. Posición derecha, mantengo, alargo, círculo, salto. Vamos a intentarlo nuevamente, pero agregando al final. Caigo en dos pies y agregamos el final del salto. Como verán, es un salto que se necesita de mucha coordinación, además de fuerza. Así que obviamente al final de este videito les voy a mostrar algunos ejercicios para que hagan en zapatillas y empiecen a tener más coordinación y obviamente más altura y fuerza en las piernas para saltar. Pero antes de seguir, les quiero mostrar cómo sería el salto salchow caído en un pie. Así que allá vamos. Posición, alargo, círculo interno, corto. Como habrán visto, sí o sí se va al freno porque presionamos muchísimo la parte interna del patín cuando la pierna del luego del círculo se acerca. Por eso vamos al freno. Veamos y prestemos atención a algunos errores que tenemos que tener en cuenta cuando lo quieran intentar. Así que, ojo, traten de no cometerlos. Vamos a empezar con el número 1 y el más común. El más común de todo es que cuando estamos en esta posición, estamos divinos, la pierna empieza a hacer un círculo. Cuando empieza a hacer un círculo, nuestro cuerpo también. Entonces, fíjense que automáticamente se rotan los brazos y quedamos desalineados con nuestro cuerpo y no vamos a poder saltar bien. Presten atención que antes de saltar, el brazo izquierdo se encuentra adelante,
el brazo derecho atrás y que acompañe el movimiento de la pierna para luego bajar y subir. Otra cosa importante es la pierna libre. La pierna libre no puede estar flojita, porque en realidad la pierna libre es la que nos da el impulso hacia arriba y hacia adelante para saltar. De acá, ¡pum!, sube para arriba, porque nos da el impulso para saltar. Obviamente, si van a hacer un salto de media vuelta, no van a requerir de tanta fuerza, porque si lo van a intentar de media vuelta nomás, con un poquitito de fuerza se puede. Así que no hagan una patada, yo le digo a esto de subir la pierna, no hagan una patada muy fuerte, porque si no se van a pasar y van a quedar torcidos. Y otro error por ahí muy común que he visto, ojo cuando vayan a alargar la pierna hacia atrás, la libre, de no tirar el cuerpo hacia adelante, porque el peso se va a ir hacia adelante y no va a estar sobre la pierna de base, que es la que nos va a dar el impulso para subir para arriba. Así que presten atención de cuando estén preparando el salto, alargar la pierna y el cuerpo, bajarlo derecho, que se mantenga derecho hasta el momento del salto. Siempre en realidad, de principio a fin derecho el cuerpo. Si estuvieron prestando atención, uno de los errores que dije es que el cuerpo se tuerce antes de saltar. Entonces se me ocurrió mostrarles un truquito que yo hacía cuando era chica. Que no es que yo bueno, sí, yo lo hacía porque mi profesora me decía, anda y hace esto porque se te gira el cuerpo. Así que se lo voy a mostrar y se lo voy a compartir con ustedes para que todos puedan hacerlo y lo sepan. Van a buscar una pared. Miren acá una pared. Se van a ubicar de la siguiente manera. Se van a poner en paralelo a la pared y van a apoyar el brazo izquierdo sobre la pared y el brazo derecho en posición del salto, ¿no? Esta es la posición del salto. Ahora van a buscar hacer el movimiento del salto sin saltar porque estamos contra una pared. De acá van a alargar la pierna, van a hacer el círculo y van a acercar. Cuando acercan, bajan al ras de la pared, los brazos, y de ahí se impulsarían. Entonces van a practicar este movimiento para que se les haga automático. Posición 2, círculo, posición 3, uy, 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 alargo, círculo, bajo, subo. Y lo van a intentar varias veces hasta que ustedes se acostumbren a ese movimiento. Si ustedes se chocan la pared es porque están girando el cuerpo, entonces acuérdense de acá. Me meto dentro de la pared. Ese es un truquito que pueden usar también para acostumbrarse al movimiento y poder saltarlo mejor sin rotar tanto el cuerpo. Esos fueron los tips bases, se podría decir, para lograr un buen salto. Van a tener que practicarlo muchísimo porque no es un salto muy fácil. Como le dije, se requiere mucha coordinación y fuerza. Así que vamos a ir a ponernos la zapatilla. Pero antes, no se olviden de suscribirse a mi canal, por favor, que me sería de gran ayuda. Me ayudan muchísimo si se suscriben a mi canal y le ponen me gusta. Ay, se está acercando la cámara porque es un gran aporte para mí. Así que vamos a ponernos las zapatillas. ¿Están listos? Allá vamos a hacer ejercicio off skate. Ahora sí, estamos en zapatillas, así que vamos a empezar. El primer ejercicio que vamos a hacer son las famosas zancadas. Este es un ejercicio que nos va a ayudar muchísimo para obtener mayor fuerza en nuestras piernas y también para poder acostumbrarnos a una postura derecha. Así que empecemos. En la zancada lo que vamos a hacer es ubicar nuestras manos en la cintura. Vamos a poner los pies paralelos al ancho de los hombros. Mismo ancho de los hombros, las piernas ubicadas, los dedos apuntando hacia adelante, que no se abran para los costados como un patito ni como un sapo. Dedos hacia adelante y vamos a empezar con esta postura. Una vez que estamos en esta postura, vamos a llevar una pierna atrás con la puntita del pie y vamos a bajar hacia abajo. Si no sé a dónde va a ser. Cuando bajamos, tenemos que prestar atención que la pierna... Ahora voy a apoyarlo, lo ideal es no apoyar. Que en la pierna, en la parte de la rodilla, se forma un ángulo de 90 grados. Y de acá vuelvo a subir. Cuando subo, hago fuerza con los glúteos y con el abdomen. Bajo, subo, bajo, subo, espalda derecha. Tienen dos opciones. La opción 1 es hacer, por ejemplo, 5 zancadas con cada pierna y luego cambiar. Entonces paso adelante, vengo con otra pierna atrás y bajo. Pueden hacer esto, repetirlo 3 veces, hacer 5 zancadas con cada pierna. O la otra opción es intercalando. Ahí van a trabajar también la coordinación. Pierna atrás, izquierda, voy cambiando de pierna para ir intercalando y acostumbrarme a tener mayor equilibrio y coordinación de piernas. Y de esto pueden hacer también 5 con cada pierna, que en total serían 10. Y lo repiten 3 veces. Tengan en cuenta que la cantidad de veces que lo hagan o las repeticiones va a variar muchísimo de su edad, de su contextura física. También va a variar muchísimo de
del nivel de patinaje que tengan, porque si están en un nivel más avanzado van a tener que hacer mayor cantidad. Si están en un nivel más de principiante intermedio, pueden empezar con 5 repeticiones con cada pierna y repetir el ejercicio unas 3 veces. Ahora sí, vamos a empezar con el segundo ejercicio. Para hacer el segundo ejercicio, aquellas personas que tengan de esto, lo van a utilizar. Les va a servir un poquito para tener mayor fuerza y aún más equilibrio y tensionar más las piernas. Es una banda elástica larga. Si no tienen banda elástica pueden hacerlo igual sin banda, no hay problema porque el ejercicio también se va a aprender y se va a poder hacer. Y les va a ayudar obviamente porque la diferencia con la banda es que van a tener que hacer aún más fuerza y más equilibrio que a diferencia sin la banda, así que lo pueden hacer igual. Pónganse unas medias, algo gruesito, así no se lastiman. Vamos a hacerle 2 nudos porque si no se me puede soltar. A ver si quedó. Sí quedó. El ejercicio consiste en hacer el salto salchow. Solo la parte de inicio, la parte de preparación del salto, sin hacer el salto. Posición de salto, pierna derecha atrás, alarga con la punta bien estirada. Esta pierna se flexiona, se alarga la pierna atrás y mantengo. 1, 2, 3, 4, 5. Acerco pero controlado. No permitan que les pase esto. Seguramente les va a pasar en algún que otro, pero traten de controlarlo. Los movimientos de las piernas tienen que ser controlados. Este ejercicio lo van a repetir unas 3 veces con cada pierna y van a aguantar entre 5 y 7 segundos. Acuérdense lo que les dije antes, que va a variar mucho de acuerdo a la edad de ustedes, al estado físico, a la contextura física, al nivel de patín que tengan. Y lo vamos a hacer también con la otra pierna. Por más de que el salto no se haga con la otra pierna, también lo vamos a trabajar porque necesitamos tener las dos piernas fortalecidas y en coordinación. Vamos a bajar. Vamos a contar los 5 o 7 segundos y voy a acercar controlado. Ejercicio número 3. Para hacer el ejercicio número 3 no es necesario tener bandas. Vamos a trabajar no solo la fuerza, sino que también el equilibrio, mucho más equilibrio que el ejercicio que hicimos recién, y la coordinación. Hay muchos ejercicios más para hacer sin banda y con banda. Se los voy a ir mostrando de a poco a lo largo de todos los videos. Así que obviamente no se olviden de suscribirse a mi canal y pónganle me gusta. Vamos a hacer el ejercicio de la siguiente manera. Nuestro brazo arriba, que acá seguramente se me corta en la cámara, pero imagínense que lo tengo bien extendidos. Van a hacer la garza. De la garza van a pasar a la media paloma. Estos ejercicios pueden hacerlo en zapatilla y les va a ser más cómodo todavía. Y de la media paloma van a elevar a la paloma. Cuando elevan a la paloma no se tienen que quedar con los brazos arriba, sino que se van a imaginar que atraviesa toda una línea a lo largo del cuerpo, de la punta de los dedos de la pierna libre al brazo que tenemos arriba, y vamos a bajar todo coordinado, como una recta derechita. Bajo, bajo y sostengo. Una vez que sostuve, vuelvo lento a mi posición inicial y aflojo. Van a sentir que les duele un poco la pierna si nunca hicieron un ejercicio así que eso es normal que les duela un poquito porque el cansancio de los músculos. Eso lo van a hacer unas 3 veces también con cada pierna y van a intentar de a poco de aguantar cada vez más en la posición de la paloma. Si al principio duraban 3 segundos, intenten de a poquito ir aumentando el tiempo y por ejemplo pasar de durar 3 segundos a durar unos 5, luego unos 7. Lo vamos a hacer con ambas piernas. Subo, pasa para atrás, media paloma, paloma, alargo, cuento los segundos que se animen, vuelvo, garza y aflojo. Si se animan y ya les sale bien, sin ningún tipo de peso, pueden probar de agregar un peso. Pero no es necesario que se compren pesas, si no tienen, no es necesario porque tenemos nuestros propios patines. O pueden agarrar una botellita y la llenan de arena también. Desde el medio, subo, se extiende bien arriba y cuando empiezo a hacer el ejercicio tengo que tratar de mantener y hacer fuerza para que el peso del patín no me lleve para abajo. Tengo que mantenerlo para que no me lleve para abajo. Y aflojo. Lo vamos a intercalar, vamos a ir haciendo uno y uno. Paso atrás, media paloma, paloma, 1, 2, 3, vuelvo, bajo, cambio, paso atrás, 1, 2, estoy probando algo. Es divertido. ¡Ay! Se me ocurrió algo, les voy a pedir algo en esta posición extraña. Y ¡tarán! Y no se olviden de seguirme en las... ¡Ay, no aguanté! Tenía que aguantar hasta el final. Y no se olviden de seguirme en las redes sociales. Espero que les esté gustando muchísimo el contenido que estoy subiendo. Cualquier recomendación, cualquier consulta, lo que sea, pueden dejarme un comentario que los leo. Y nos vemos hasta la próxima.